Al Cierre con Andrés Mompotes. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Al Cierre de El Tiempo, casa editorial, en el que discutimos los temas y enfoques que se manejarán en la edición de mañana del diario El Tiempo. Hoy es lunes 9 de julio, mi nombre es Carlos Solano en ausencia de Andrés Mompotes y entre los temas que discutiremos hoy con los editores están las reglas, cómo entender las reglas para ejercer la posición política en Colombia a partir del estatuto que firmó el presidente Santos, además la lesión de James y la discusión ética en torno a contar o no contar el estado de James previo a los partidos, la distancia de Rigoberto Urán al líder en el Tour de France y en lo que viene un informe especial. La clave de las noticias. Hoy en la clave un tema que por supuesto zanja diferencias rotundas en un año tan difícil políticamente como es que el presidente haya firmado este estatuto que define las reglas para jugar la oposición política a futuro. Cualquier persona podría hilar fino y decir, bueno, esto por qué se firma en este momento, pero Edulfo Peña y Santiago Villadiego nos van a ayudar a analizar un poco qué podemos esperar de este estatuto, por qué se produce en este momento. Bueno, yo creo que desde hace 3 décadas por lo menos, uno podría hablar de 30 años, en distintas oportunidades, en distintos momentos, distintos partidos habían dicho necesitamos un estatuto de la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición de los últimos 3 décadas, sobre todo después de la Constitución del 91, ha ido tomando fuerza. Antes, yo creo que antes la oposición se confundía con el gobierno. Los partidos liberal y conservador habían gobernado el país más de 100 años y eran a la vez gobierno o a la vez aliados o a la vez oposición. Ahí no había mucho que diferenciar, pero después de la Constitución del 91 se sentaron reglas para que haya una oposición. Entonces se venía pidiendo desde hacía muchos años una oposición y hoy le correspondió al turno al presidente Santos porque por fin en La Habana se echaron las bases para esa ley y hoy podemos decir que a partir de hoy los colombianos tienen una oposición institucional protegida por la ley, una oposición que es un derecho ejercer la oposición. Uh-huh. Para entender esto, ¿cuál es los puntos de fondo, Santiago? Porque, llega la noticia así de repente para nuestros lectores, claramente puede tener muchas interpretaciones. ¿Qué es lo que debemos esperar o cómo se va a definir exactamente? Yo, antes que me le adreso a Santiago, estamos hablando ahorita que el presidente sancionó eso hace 4 horas y hay un mar de dudas ya de interpretación, pero Santiago, que es un muchacho juicioso, hizo una tarea de sacar las principales dudas, a ver, como enumeradas. ¿Cuáles son, Santiago? Bueno, pues la primera duda es que pues en el primer mes, a partir del 7 de agosto, durante el siguiente mes, los partidos se tienen que declarar independientes, en oposición o de gobierno. Entonces, la primera duda surge principalmente por Gustavo Petro, que al quedar segundo en las elecciones presidenciales, ahora él irá al Senado. Entonces, en la ley no va a ser, yo lo interrumpo, pero no es que el país va a tener en Petro la única oposición, no, van a ser casi 7 partidos en oposición en el Congreso. Claro, y entonces Petro impulsó para el Congreso a la lista de los decentes, ¿cierto? Pero la ley establece que solo los partidos con personería jurídica pueden declararse en oposición en este caso. Entonces, pues, esa lista estaba conformada por partidos como el MAIS, la ASI, la UP. Entonces, la lista de los decentes no se va a declarar en conjunto en oposición, sino que cada partido puede hacer una declaración diferente. Entonces, esa es la primera duda que surge. La segunda, pues, es en cuanto a Gustavo Petro. La ley dice que el que quedaba segundo en las elecciones iba a ir al Senado. Y entonces dice que va a representar en el Senado el partido por el cual participó en las elecciones, es decir, la Colombia Humana, que Petro la llama así. Entonces, una duda que surge es, ¿la Colombia Humana ahora va a pasar a ser otro partido dentro del Congreso porque no se puede adherir a la lista de los decentes? Entonces, digamos que esa duda de Petro es importante. ¿Qué podría pasar? ¿Que no lo aceptara como partido político? No, la ley dice que el que llega en las condiciones en que llega Petro, que es el segundo en las elecciones presidenciales, entra a ser reglado por la ley y puede actuar como uno de los partidos de oposición. Pero lo que pasa es que la Colombia Humana, ahí había mucha gente, había gente del Polo, había gente de la ASI, del MAIS, de la UP. Entonces no es que Petro sea el único opositor, sino que, repito, casi esa alianza de Petro va a tener como 5 partidos, y después usted se va para la que habían hecho Claudia López y Robledo
y Fajardo, y ahí hay otros 2 partidos. Entonces no es la coalición grande, sino los partidos, los verdes y el polo. Entonces vamos a tener una oposición como de 7 partidos. Esta es una anécdota. La ley dice que la oposición podrá pedir el mismo tiempo que utilice el presidente de la República en el discurso de instalación del Congreso y luego de oposición. Ese marca la tendencia de los demás. Sí, si el presidente habla media hora, la oposición puede pedir media hora para rectificarlo. Pero entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo los 7? Parece que van a tener que dividir los 30 minutos entre 7. Entonces les va a tocar como de a 3 minutos a cada uno, o de a 4, depende. Tremendo. Claro. Sí, esa es otra de las dudas. Digamos, dice que van a tener más financiación. Dice que el 5% de lo que ya tienen. Pero que es ese 5% para los que se declaren en oposición. Y si no se ponen de acuerdo, será dividido de manera equitativa. Entonces, si Petro se declara en oposición, el MAIS en oposición, la UP en oposición, los verdes, el polo, entonces al final tienen que dividir ese 5% entre 7 y lo mismo con los tiempos. Y es entonces, lo que se espera, porque supongo que un Robledo frente a un Petro va a haber un duro, o sea, choque Robledo no le hace fila a Petro, y Petro tampoco a Robledo. Sí. Yo digo que vamos a tener una especie de oposición regadera. Es 7 voceros de la oposición hablando contra el gobierno del Congreso y en la calle. Por primera vez este país va a tener un sistema de gobierno-oposición regulado, que eso es una novedad muy, muy interesante para la democracia en sí mismo. Y bueno, y otra duda importante es que el derecho a la réplica se establece en este estatuto, y el derecho a la réplica dice que ante tergiversaciones graves de que diga el presidente o alguien del gobierno, la oposición va a tener un derecho a la réplica en los mismos medios en los que el gobierno dijo cierta cosa. Pero dice que es en los medios que usen del Estado o los que usen el espectro electromagnético. Entonces, una duda que surge ahí es, digamos, los medios como pues que nos incumbe bastante a nosotros, como el impreso, no tienen... No puede ser sujeto a esa norma, Exacto, no puede ser sujeto a esa norma. Eso va para los medios que utilizan el espectro electromagnético, que fundamentalmente son la radio y la televisión. Pero, por ejemplo, si la locución presidencial se emite por todos los canales, lo de la oposición también tendría que hacerlo. Tendría que hacerlo, sí señor. Wow. Exacto. Pero además otra cosa, la oposición no solamente va a ser del Congreso, se rige en todo el país en las entidades territoriales. Entonces, en cada pueblito, en cada municipio, se va a poder aplicar la ley. El alcalde le mete una vacía al presidente del consejo o al jefe de la oposición de ese municipio, y entonces al otro día se levanta el jefe de la oposición de ese municipio y le dice al alcalde: usted tiene que darme el derecho de réplica y no sé qué. O sea, hoy pueden pasar dos cosas: o que el presidente se mida para no darle espacio precisamente a la oposición, o al contrario, vamos a tener discursos todos los días. Discursos todos los días. Usted ha pegado en el punto, se van a multiplicar los discursos de los políticos del gobierno y de la oposición, todo el país. Vamos a tener más gente hablando de política, yo creo. Y los medios también tienen que, por la televisión, tienen que ponerse a disposición de eso también. La televisión y la radio. Estábamos preguntando que no está arreglado lo de las plataformas digitales como el .com. Claro. Toca mirar qué va a pasar ahí. Tenemos muchas dudas. 6 horas hace que el presidente firmó la ley y ya tenemos muchas dudas que los políticos mismos saben cómo va a funcionar esa ley de oposición. Y la última cosa que veníamos hablando es que precisamente dice tergiversaciones graves. Entonces, no sabemos quién dice que es grave. Sí, que es grave, el medio de comunicación en el que el presidente, por ejemplo, dijo, o el Consejo Nacional Electoral, entonces no está explícito en la ley, entonces esa es otra... Pero si eso es en un municipio, de aquí a que el presidente del Consejo o el alcalde o el jefe de oposición considere que fue grave la vaciada del otro, entonces que mande la comunicación al Consejo Electoral de Bogotá, cuántos a la vez. Eso se va a poner complicado, pero interesante. Bueno, se abre un debate tremendo sobre un estatuto que hay que aclarar. Pero, una discusión esa ley la estaba pidiendo el país hace muchos años. Histórica, 30 años detrás de esto. Edulfo, Santiago, muchísimas gracias por este análisis. Estaremos pendientes de la continuación de esta noticia. Profesor Solano. Con gusto. Lo más leído en eltiempo.com. Bueno, y en lo más leído, hoy hay una noticia que está rondando desde hace varios días acerca de las declaraciones del médico que estaba atendiendo a James Rodríguez en el Mundial de Fútbol, y pues declaraciones explosivas de las que se desprende una discusión sobre si estuvo bien o no que no se mencionara la lesión que tendría el jugador y estrella de la Selección Colombia previo a ciertos partidos. Pablo Romero, de la sección Deportes, nos va a ayudar a entender un poco, bueno, primero, cómo ha sido la discusión y en este momento, cuál sería el alcance que podría tener este debate.
Bueno, gracias. Básicamente la discusión se ha generado porque hay un mal manejo de parte de la Federación Colombiana de Fútbol en el tema de la lesión de James Rodríguez. ¿Qué fue lo que pasó rápidamente? James llegó al Mundial con una lesión en el sóleo izquierdo, de la cual se recuperó, jugó, luego se lesionó el sóleo derecho y ahí es donde se prendieron las alarmas y vino la gran incertidumbre. La Federación Colombiana emitió un comunicado oficial en el que dijo: James tiene un edema, que es una hinchazón, y no tiene ruptura. Entonces se apagan un poco las alarmas, hay más tranquilidad, aunque James no jugó el partido definitivo contra Inglaterra. Se va James a Alemania, se hace allí nuevos estudios médicos, también estuvo en España, y los estudios arrojan que efectivamente tiene una ruptura fibrilar, que es una micro ruptura, es algo muy pequeño, muy similar al edema, pero es otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? El médico de la Selección Colombia, Carlos Ulloa, se sintió atacado con este tema cuando se conoce la verdadera lesión y manifestó públicamente su punto de vista, y lo que él explicó, pues digamos que generó aún más controversia. Claro. Lo que dijo Ulloa fue: nosotros sabíamos de la verdadera lesión de James, pero no contamos todo porque no solemos hacerlo, es algo privado de la selección, y también para especular un poquito y para que los medios especularan, esto hablando de los ingleses, para que hubiera esa incertidumbre si James iba a jugar o no, y esto la verdad cayó muy mal porque la prensa como tal se sintió engañada en un comunicado oficial. Y la gran conclusión es que se manejó mal el tema. Pudo haber sido más sutil. Nosotros respetamos de pronto esos conceptos médicos y esa privacidad. Ellos pudieron haber dicho que James no estaba para jugar o que lo estaban tratando con delicadeza, pero no, dijeron no hay ruptura, cuando efectivamente sí había una ruptura. Ahí va el tema. Claro, usualmente la discusión en otras elecciones y todo es contar lo que está pasando y ser claros frente a la opinión pública, ¿no? Pues no, mire que al contrario, en las selecciones de fútbol, sobre todo las mundialistas, cuando estamos en esta alta competencia, manejan con mucha privacidad todos los temas médicos, y en los clubes, recuerde usted, cada que se lesiona Falcao, James o en otros países Messi, Cristiano Ronaldo, nunca sabemos con certeza qué es lo que tiene, porque ellos evitan que esto genere justamente especulaciones. Aquí lo raro y lo diferente es que la federación sí dijo qué es lo que tiene James, y esa no era la realidad, era otro tipo de lesión, y eso fue lo que generó toda esta inconformidad, este malestar, esta gran controversia en torno al cuerpo médico de la Selección Colombia. Así como Colombia ha aprendido mundial tras mundial a llevar la victoria y la derrota de cierta forma, ¿esto es también un aprendizaje para la federación, para los medios, para todo? ¿Qué se puede desprender de este episodio? Sí, pues yo creo aquí que estamos hablando de un cuerpo médico con mucha experiencia, de ese mismo cuerpo médico que estuvo en Brasil 2014, y de un cuerpo técnico también de mucho palmarés, como es el de José Pekerman. Yo creo que es un tema más de delicadeza, de sutileza, que yo creo que les quedó claro a la gente de la federación cómo hay que manejar estos temas para no salir de nuevo a generar una controversia y una polémica de este tipo, que ha tomado dimensiones más allá de lo que se esperaba para un tema que, hay que ser claros, James no jugó lesionado, y eso era lo más importante. Eso hubiera sido peor, que hubiera jugado lesionado, eso hubiera sido la catástrofe. De acuerdo, es así como esta es la nota más leída, seguramente es la preocupación de muchos colombianos, y además en medio, por supuesto, de cómo estamos reparando nuestros corazones después de la eliminación. Pablo, muchísimas gracias. Con todo gusto. La cifra del día. Y hoy en la cifra, 35 segundos a los que está Rigoberto Urán, el pedalista Rigoberto Urán, del líder del Tour de Francia. Lisandro Regifo se encuentra con nosotros para ver cómo es el panorama para Rigoberto a partir de esa cifra que pinta interesante. Muy interesante, Carlos. Yo creo que Rigo es un corredor inteligente, maduro, que puede estar a la saga de los más importantes. Esa es la parte positiva de Colombia en el Tour. La parte, no digamos de negativo, sino que lo tiene uno pensando, es Nairo. Claro. ¿Sí? De los favoritos es el que peor ubicado está. Está a 2 minutos 8 segundos del líder, pero no hay que mirarlo del líder, sino a cuánto está de Froome, 1.15, y de Dumoulin, 1.57, prácticamente 2 minutos. Es preocupante, y lo único que hay que decir es que Nairo no tiene margen de error en este Tour de Francia. No puede seguir perdiendo tiempo, porque si el domingo en el pavé pierde 30 segundos o más, yo creo que puede estar liquidado el Tour para él. Y vamos positivamente pensando en Urán, que es un corredor que sabe correr ya el Tour, que ya tiene su experiencia y que puede llegar a pelear el mismo podio que logró el año pasado. ¿De acuerdo? ¿Y Gaviria? Gaviria, ojo, mañana es otra etapa importante de 195 kilómetros en terreno llano, donde Gaviria puede volver a ganar.
De acuerdo, buenísimo, Lisandro. Por supuesto, además también vamos a estar pendientes del partido Francia-Bélgica. Lo que viene para su información. Y en lo que viene, después de nuestras noticias deportivas, un informe que va a llevar el diario El Tiempo, bastante importante porque tiene que ver con el cerco que se le está extendiendo a Guacho a partir de lo que fue la captura del carcelero de los ecuatorianos, alias Reinel. John Torres y Alicia Méndez nos pueden explicar un poco acerca de quién es Reinel y por qué la importancia de esta figura dentro del proceso, para este informe que llevamos en El Tiempo. Bueno, Reinel fue capturado este fin de semana en una operación desarrollada por el Gaula de la Policía y la Fiscalía en zona rural de Santander de Quilichao, esto en el departamento de Cauca. Hasta allí llegaron los investigadores con base en un acervo probatorio que lo incrimina directamente con la retención en territorio colombiano del equipo periodístico del diario El Comercio. La información que obtuvo El Tiempo hoy de manera de primicia es que inicialmente este grupo fue secuestrado el 26 de marzo en la provincia de Mataje. Allí estuvieron retenidos más o menos 5 días o una semana a nombre de alias El Pitufito, que es como el cuarto al mando de la organización de Guacho. Con la orden que este hombre da de trasladarlos a Colombia, ellos hacen un recorrido que llaman el recorrido de la muerte, que es en lancha entre Mataje y territorio colombiano en plena selva. Llegan hasta un punto que se llama Los Cocos y allí se lo entregan a alias Reinel. Él los tiene durante más o menos 3-4 semanas hasta que Guacho da la orden de asesinarlo. Él le da la orden a un subgrupo, una escuadrilla de más o menos unos 10 hombres, para que ejecuten la orden de Guacho y se va de la zona. Desde ese momento huye del lugar. De acuerdo, entonces Reinel no solo es importante su captura por la importancia en la estructura, me imagino, sino además también por la brutalidad de la que están marcadas sus delitos, ¿no? Pues vea, Carlos, que lo importante en esto es que en las últimas semanas hemos venido teniendo noticias acerca de cómo cada vez más se le estrecha el cerco a Guacho. Encontró la fuerza pública, encontró la fiscalía el sitio donde estaban los cuerpos de los colegas ecuatorianos del diario El Comercio. Y luego encontraron también los 2 cuerpos de una mujer y un hombre ecuatorianos que eran pareja y que fueron secuestrados también por la misma época, también fueron asesinados. Todo esto se ha logrado con información que ha sido recabada con gente que estuvo en algún momento muy cercana a Guacho. Ahora le han llegado a este tipo que resulta ser uno de los hombres importantes, que fue el carcelero de estas personas que estuvieron secuestradas, pero también uno de los asesinos, porque es el que los pone ya en la etapa final. Y lo que estamos viendo es que se llega a, de alguna manera, con mucha mayor información y con información mucho más certera acerca de los métodos y de las zonas por donde se mueve este hombre, que es uno de los principales enemigos públicos tanto de Colombia como de Ecuador, que hay una cantidad importante de dinero, 600 millones de pesos sobre su cabeza, y que seguramente en cuestión de semanas va a terminar muriendo. Lo importante de esto no es solamente que caiga Guacho, seguramente va a terminar o preso o muerto, probablemente más muerto que preso, porque esas operaciones, y además hemos visto la crueldad también de este hombre, probablemente no se entregue. Pero lo importante de esto al final, Carlos, es que no solamente descabecen a la culebra, como decía el expresidente Uribe, sino que no dejen que la culebra siga viva. Entonces lo importante aquí es no solamente acabar con la cabeza de este grupo, sino desmantelarlo completamente y, mucho más importante y mucho más complejo aún, evitar que ese ambiente de narcotráfico, de cultivos ilícitos y de exportación de droga, que es tan fuerte en esa zona del suroccidente del país, pues siga como ha seguido hasta el momento. De acuerdo, John. Alicia, muchas gracias. Una ñapa, John, cuénteme, tras lo que falló el presidente Santos sobre lo que sería el sometimiento del Clan del Golfo, ¿es un tema de horas o no? Pues es mucho más complejo que eso. Yo creo que el presidente pues tiene obviamente mucha información, pero también creo yo que la gente de Otoniel está haciendo cuentas. La norma que se aprobó, la verdad, tiene mucho más garrote que zanahoria. También es cierto que la situación de Otoniel es muy compleja, está perseguido, correteado literalmente. En los últimos 2 años han acabado tanto la policía como el ejército, bajo el mando de un general que se llama Jorge Luis Vargas, director de la DIJÍN, han acabado con el círculo más cercano de este señor, que está enfermo además y que tiene pues una persecución muy fuerte en su contra y que sabe que si no se entrega, probablemente su destino sea como el de estas otras personas que han caído. Pero cuando usted mira ya los incentivos legales y todo este
tipo de asuntos yo creo que lo deben estar calculando todavía, lo deben estar pensando, y no va a ser una decisión tan sencilla porque incluso la norma que se aprobó, que fue la que aprobó la que sancionó el presidente hoy, pues endurece muchas de las penas por conductas como las que todos los días están cometiendo estas bandas ilegales. De acuerdo. John, Alicia, muchísimas gracias. Y así llegamos al final de un nuevo episodio del podcast Al Cierre. Los temas periodísticos tal como los maneja la redacción del diario El Tiempo. Espere mañana una nueva edición y todos los días de lunes a viernes en horas de la tarde. Muchas gracias.